Hola, hola, ¿qué tal gente de YouTube? Aquí el Cuero Financiero, dándole seguimiento a nuestras proyecciones que habíamos hecho en los anteriores videos. La última vez que habíamos revisado el precio de Bitcoin en un gráfico de 4 horas, hace 2 días, nos encontrábamos en esta zona, donde nosotros indicábamos que el precio de Bitcoin no había tenido una subida tan fuerte desde donde habíamos tenido nuestro primer patrón de subida, y esto era una mala señal, pero que si el precio de Bitcoin lograba mantenerse por esta zona lateralizando, era un buen indicativo para seguir subiendo en un futuro. Ahora, ya que ha pasado el tiempo, dejando de lado toda la volatilidad que se encontraba en este punto, nosotros hemos acertado con nuestra proyección, ya que habíamos comentado, tanto en este como en los otros activos, que al menos no iba a subir, y que después de que pudiéramos esperar tocando la línea media, podíamos volver a buscar posiciones de entrada, algo que nuevamente se ha cumplido. Me hubiese gustado haber hecho un video en esos momentos para poder dejar traza de lo que habíamos comentado, pero no siempre van a coincidir las grabaciones que yo hago con los movimientos del precio. Pero bueno, dejando de lado eso, ¿qué es lo que hará Bitcoin en este punto? Podemos observar varias cosas. Uno es que nos encontramos en la parte inferior de nuestra banda, principalmente en los dos canales inferiores, además de que ya tenemos un desarrollo de nuestro squeeze momentum bastante desarrollado, y nos encontramos en la parte de sobreventa en nuestro RSI, indicativos muy buenos para poder ya comenzar a pensar en entrar en un long, al menos en esta temporalidad. Siempre es mejor entrar después de una caída que en los puntos altos de una subida. Pero claro, tenemos un indicativo que aún nos da cierta incertidumbre, y es nuestro ADX, donde podemos observar que tenemos fuerza bajista. Entonces, como aún no tenemos un valle desarrollado del todo, yo podría suponer que aún tenemos un poco de tiempo para seguir cayendo. La zona ideal en esta ocasión me gustaría que fuese por la parte inferior de nuestra banda, principalmente en el primer canal, en esta zona. Una vez nos acerquemos a esa zona ideal, yo voy a entrar en long en ese momento. Claro, esto es el escenario ideal. Podemos observar que también nos encontramos encima del POC, así que si el precio vemos que pasa el tiempo y sigue oscilando en este momento, ya podría ser un buen indicativo para poder nosotros entrar desde este punto hasta la parte superior de nuestra banda. Ya de ahí el margen de riesgo-beneficio que ustedes quieran tener ya depende mucho de la estrategia que ustedes estén manejando, pero es lo que yo podría ver en el precio de Bitcoin en este momento. Ahora, en el gráfico diario que ha pasado, realmente no ha sucedido mucho desde nuestra última proyección, donde nos encontrábamos en este punto, donde yo comentaba que lo que podía observar era un doble techo, algo que si bien Bitcoin ha subido un poco más, no ha sido con contundencia y podría mantener mi proyección de ese entonces. Vemos que no tenemos fuerza en nuestro ADX, también ya tenemos el patrón para poder tener todo el tiempo suficiente de una caída, y también nos encontramos en el tercer canal, en la parte superior de nuestra banda, con un RSI todavía en la parte de media, donde las decisiones que se puedan tomar en el mercado aún son con incertidumbre. Así que en el gráfico diario yo sugeriría que aún no es una zona operable. Tendríamos que esperar que hace Bitcoin todavía a partir de este momento para tomar una decisión. Si yo me tuviese que basar únicamente en la estrategia que nosotros estamos manejando y por el tiempo que aún tenemos para caer, yo podría indicar que el precio de Bitcoin volvería a estar tocando la zona inferior de nuestra banda, principalmente en el primer canal, cerca de los $110,000. En el anterior video, cuando estábamos analizando distintos activos en 4 horas, nos encontrábamos en esta zona. Y yo comentaba que Bitcoin Cash y los otros proyectos no tenían aún el indicador para poder subir. Lo que sí podíamos esperar era que estuviese en esta zona, y en la siguiente entrada podríamos tener una posición al alza. Algo que podemos observar que se ha cumplido. Nadie puede predecir realmente que este tipo de explosiones, pero el patrón era donde comentábamos que yo consideraba que todo esto eran zonas de acumulación donde podríamos direccionarnos a la parte superior del rango. Algo que se ha podido cumplir. Pero nuevamente, eso es en el pasado, muy bonito. Ahora, ¿qué estaría pasando con Bitcoin Cash? Pues realmente, si uno quiere incorporarse
En este proyecto, al menos en 4 horas, como comentábamos con Bitcoin, siempre después de una caída podría ser una buena zona para volverse a integrar en el mercado. Aquí podemos observar que nuestro RSI se encuentra en la parte de sobreventa, lo cual es una indicación positiva para un long. También nos encontramos sobre la parte media de nuestra banda, lo que podríamos tomarlo como un soporte, y ya tenemos casi del desarrollo completo de nuestra caída. Por ende, si yo tuviese que tomar una decisión, podría entrar con cierta posición en este punto e ir promediando si sigue cayendo, ya que aún tenemos tiempo para poder hacerlo, aunque ya no tenemos fuerza en nuestro ADX. Si yo tuviese que tomar una decisión en este momento, podría ser un long en Bitcoin Cash en la temporalidad de 4 horas. Pero no podemos tomar una decisión sin antes ver cómo está el diario en estos activos. Y podemos ver que el panorama para Bitcoin Cash quizás no es tan atractivo y el riesgo es algo alto, principalmente porque nos encontramos todavía por la zona superior de nuestra banda, iniciando apenas en el tercer canal, y todavía tenemos un tiempo considerable para seguir bajando en nuestro squeeze momentum y con una ADX con fuerza. Y además nuestro RSI todavía se encuentra en la parte superior, indicándonos que posiblemente Bitcoin Cash todavía esté sobrecomprado. ¿Qué otros indicadores podemos tomar de aquí del riesgo? Uno es esta mecha de absorción que tenemos en la parte superior. Podemos observar que hay ventas masivas sobre este activo. Principalmente si lo vemos en el semanal, nosotros podemos ver que Bitcoin Cash, al menos en este punto, ya ha alcanzado la parte máxima del rango que estamos manejando en este punto. No significa que no vaya a subir más, claro que todavía lo puede hacer, pero claramente BCH está atrapado en este rango, lo cual ya los riesgos para poder entrar en una posición en este punto ya son bastante altos. Considero, a mi parecer, que al menos en el semanal hay proyectos en este momento un poco más atractivos, hasta que Bitcoin Cash haga una corrección donde podamos volvernos a subir en su movimiento alcista. Uno de los que voy a revisar en este momento, ya que también hicimos su proyección hace unos días, es DOT. En su momento nos encontrábamos en esta zona y yo comentaba que DOT no iba a subir, que iba a seguir atrapado en esta zona. Y prácticamente lo que yo comentaba era que la siguiente vez que tocáramos, en esta parte podríamos volver a entrar en la dirección que uno crea que se iba a mover. Yo en mi caso comentaba que podíamos volver a tocar la parte superior de nuestras bandas y es algo que ha ocurrido más rápido incluso de lo que yo pensaba. Pero igualmente que los otros activos, como en este caso Bitcoin Cash, en este momento podría ser una zona en la que podríamos ir considerando entrar en long en esta parte. Dependiendo mucho cómo se vaya moviendo el activo, claramente podemos observar que aún tenemos tiempo para seguir bajando, aunque ya no tenemos fuerza en nuestro ADX. Por ende, si DOT se encuentra oscilando en esta zona o baja todavía en la parte inferior de nuestra banda, podría ser una buena opción para volvernos a incorporar en el mercado. De momento, ahí donde está, yo asumiría que nadie estaría operando, ya que creo que es una zona no operable. Tendríamos que esperar a que llegue a los puntos indicados. En este caso, para DOT, podemos observar algo muy interesante, y es que en el rango que nos encontramos en esta temporalidad, ya estamos en la parte superior con una mecha de absorción bastante larga. Por ende, con la fuerza que tenemos para seguir subiendo, no creo que tengamos un desplome tan agresivo, al menos no de momento. Tenemos el tiempo suficiente para poder tener una caída en esta temporalidad. Por ende, al menos en el gráfico diario, yo aquí lo consideraría una zona no operable. Otra historia es si queremos involucrarnos en el semanal. Realmente ahí da un poco igual si nos incorporamos al mercado sobre los 3 o 4 dólares, porque realmente el movimiento que se espera de DOT es que suba de 8 para arriba. Entonces, me es indiferente que suba o baje unos cuantos centavos de dólar, porque toda esta parte que nos encontramos es una zona de acumulación para el siguiente movimiento que tenga DOT. De ahí nuestra proyección sigue igual, tanto para todas las demás criptos que habíamos comentado en el portafolio del video anterior, esa proyección no ha cambiado. Si ustedes creen que DOT es un proyecto que vale la pena, así como en mi caso, seguimos en zonas en las que se puedan ir acumulando antes de que nos encontremos en la parte superior de este rango. Lo mismo que pasó con Bitcoin Cash. Bueno, le estaremos dando seguimiento a estos activos en los siguientes videos y de momento me despido.